Dios, el día de mañana, evangelismo de damas, amén. Vamos a salir a la calle, gloria a Dios. El domingo, la conferencia de los caballeros. No se vaya a olvidar, amén. No se vaya a quedar dormido ni dormida, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así voy a estar dando el tiempo al siervo que trae la palabra, nuestro hermano Alan, amén, Trigueros. Dele palmas al Señor, amén. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están en victoria? Amén. El gozo de que usted pudo levantar y abrir sus ojos y levantar de su cama ya es una victoria. Un día más de vida que el Señor nos ha dado. Y es algo que debemos de agradecerle a Él. Aunque se ve poco, pero es algo grande. Es algo significante. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él merece la gloria. Amén. Muchos tal vez no despertaron. Muchos no tienen la oportunidad que nosotros tenemos. Dice Jesús que son pocos los que entran por la puerta angosta. Son pocos. Y son muchos los que entran por la puerta angosta. Y hoy es el tiempo que nosotros debemos entrar por esa puerta angosta. Aunque seamos pocos, usted no puede volver atrás. Usted no puede mirar atrás. Nosotros somos los que tenemos que avanzar, dice Hebreos 11, que nosotros somos los que avanzamos, nosotros somos los que seguimos, que no volvemos atrás. Amén. Pero esa no es la predicación de esta noche, sino lo que Dios nos quiere hablar hoy en esta tarde, en esta preciosa noche, está en Salmos 73. Si se puede poner de pie, por favor. El libro de Salmos, capítulo 73. Me dice un fuerte amén cuando todos lo tienen. Gloria a Dios. El libro de los Salmos y su capítulo 73. ¿Todos lo tenemos? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leemos antifonalmente hasta el 27. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores.
Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Amén. Se incline su rostro. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por este momento especial que estamos aquí, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza. El poder, Señor, es para ti y es tuyo, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, Padre. Y en tus poderosas manos encomendamos, Señor, este tiempo, Señor, de delicia en tu palabra, maravilloso Dios. Precioso Espíritu Santo, amado Espíritu de Dios, toma la posición en esta noche, Señor, de la palabra de Dios. Toma el lugar usted, Espíritu Santo, y no yo, Señor eterno. En el nombre de Jesús, Padre, ministra a su pueblo, Señor, como un río de agua viva, papá, trayendo sanidad, trayendo fe, trayendo vigor y fortaleza a su pueblo, a su amada que está aquí en esta noche, Señor. Todo estorbo queda cancelado, Señor, queda asolado en polvo, en el nombre maravilloso de Jesús, para que tu pueblo reciba este dulce manjar, Señor, que es tu preciosa y poderosa, toda poderosa palabra, Señor, que fue inspirada por ti. Precioso Espíritu Santo, te damos la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así puede tomar su asiento, amado hermano. Amados, en esta noche el tema que he titulado La dicha que Dios sea nuestra porción. The title is The Joy That God is Our Portion. Como dice la palabra, si volvemos al versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, dijo el salmista, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amados, en esta porción de la palabra, Salmos 73, habla de un salmista, alguien que escribe y canta salmos. Habla de un hombre que está pasando por un momento trágico. Está dudando de sí mismo, está dudando de Dios. Y este hombre no es cualquier hombre. Este hombre tiene una importancia grande. Dice ahí, no sé si usted lo tiene en su espada, dice Salmo de Asaf. Este hombre se llama Asaf. Y Asaf, como le digo, no era cualquier hombre, era un ministro de Dios. Era un hombre que adoraba a Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que fue inspirado por Dios. Era un hombre que lo usaba a Dios. Como registra la palabra, era un levita. He was a Levite, a worshiper. He praised God. He worshiped God. He knew who God was. He was ministered by God's Spirit. His name was Asaph, and he was going through a problem, a tragic moment in his life. In this part of the Bible, and this is his story. Registra la palabra que este varón era lleno del Espíritu Santo. Si usted puede leer en las crónicas, en el libro de las crónicas, primera y segunda de crónicas, habla de Asaph. Este hombre tenía un puesto grande. Era uno de los principales directores del rey David en su coral, en su orquesta. Era un hombre que cuando él tocaba el arpa y los címbalos profetizaba, registra la palabra. He was a man full of the Holy Spirit. And he had such importance that he was part of the orchestra, the choir of King David. It says that when he would play the harp and the cymbals, he will prophesy. The Spirit of the Lord will come upon him and he will prophesy as he will play. Y aquí en este momento,
Le llega una prueba a Asaf, como nos llega muchos de nosotros los creyentes. He was being tested by God. Just as we are tested the same way as he was tested. What was his test? ¿Cuál era la prueba de este varón? Él era un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí en esta noche? ¿Cuántos escogidos hay aquí en esta noche? ¿Cuántos hijos y hijas hay aquí en esta noche? How many daughters and sons of the Lord are here? Que nos oyen allá atrás, en la cámara. We are servants of the Lord Almighty. And that's a privilege. That's an honor. That's something to be thankful for. That He chose you. He chose me. He chose everybody in this room. He chose every single Christian in the world with a purpose. Si nosotros despertamos en este día es con un propósito. Que sigamos avanzando. Y este hombre, hermanos, era un siervo de Dios, era un hijo de Dios, era un escogido de Dios. He was chosen. He was a servant of the Lord. He was a son of the Lord. But something wrong was going on in his time. He started to see something. Comenzó a ver algo en su vida. Comenzó a ver cómo las personas impías prosperaban en su maldad, en su violencia, sin preocuparse de nada, sin preocuparse de la muerte, sin preocuparse si se enfermaran, sin preocuparse si ellos perderían todo. Y él estaba ahí sufriendo. Dice la palabra en sus versos 3 a 12, él describe las personas impías, su maldad, su necedad, su impureza, su pecado, su fornicación, y él, siervo de Dios, estaba siendo azotado, agotado, sufriendo. Y él estaba diciendo, él decía, ¿por qué? ¿Por qué yo soy azotado? ¿Por qué me pasa esto? Si yo le sirvo a Dios, si yo te sirvo, Señor, si yo te busco, ¿por qué me pasa estas cosas? Que yo estoy tratando de hacer lo bueno para agradarte a ti. He was going through this difficult time. He was seeing the wickedness of the wicked in the world. They didn't care about their wickedness. They didn't care about death if they were to die. They didn't care if they were to get sick. They didn't care if they were to get destroyed. Those are the wicked. They were lost in their ways. They did whatever they want. And here you have a humble servant of the Lord, Asaph. He was going through a tough time. He was telling the Lord, Lord, what is going on? Why am I suffering? If I'm trying to do good, I'm trying to do your will. I'm trying to serve you. I sing to you. I praise you, Lord. I go to church, Lord. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Me congrego, voy a la iglesia, oro, leo tu palabra. ¿Por qué me suceden estas cosas y a aquellos no les pasa nada? Esa era la lucha que tenía consigo mismo este siervo. With himself, he had this problem. And it was a spiritual battle that he was going through. Era mental. Tenía problemas consigo mismo. ¿Y qué es un impío? En el origen etimológico en latín es impius. Impius. Es una palabra que es integrado por el prefijo negativo in. I y N, in. Y pius quiere decir piadoso. Entonces, al ponerle el prefijo in, es que quiere decir que la persona es impía, no tiene piedad, sin misericordia, malvado, malvada. Es una persona que niega, rechaza a Dios. Es una persona que aborrece y maltrata las cosas sagradas y no es reverente a Dios. Es una persona que no respeta a Dios o a los demás. Es una persona impía. Y Asaf miraba a estas personas prosperar tanto en sus malos caminos y nada les pasaba. Mientras él, un hombre que le servía a Dios, hacedor de la palabra, conocía y obedecía a Dios,
le iba mal. Así nos pasa a nosotros. Esa es nuestra lucha a veces como hijos de Dios. Los jóvenes los tienen en la escuela. Usted tal vez lo tiene en su trabajo o donde usted vive. Que usted es el que anda detrás, el maestro, la maestra o el jefe regañándonos. O es a usted que usted siente que Dios le da poco. A veces sentimos que Dios no nos da suficiente. Y vemos a los del mundo, a las personas. Perdón, pero son personas que rechazan a Dios. Y por eso Dios les llama impíos. Y tenemos esa lucha. Vemos que ellos son más enriquecidos, más bendecidos. Y ellos andan haciendo lo malo. Hacen drogas, toman. Y usted puede decir, ¿por qué esta persona, tanto fumar, tanto tomar o tanto tener relaciones, no se enferma, no se muere? Y yo aquí sufriendo, voy a la iglesia, me consagro para el Señor, me santifico para el Señor y parece que me va peor, no me va bien. We have that problem because we're human. Tenemos ese problema porque somos humanos. Aunque usted no lo crea, porque la palabra dice que el corazón del hombre es malvado y engañoso. Nos puede engañar a nosotros mismos también el corazón. Y entonces, so we have that problem. Maybe in school, maybe at work. You know, you're being picked on at work. Or maybe you see how other people of the world, that they don't have God. They don't fear God. And they're being blessed. They have everything. You know, they're in drugs, they're in sex, they're drinking. And you may say, but how come nothing bad happens to them if they're doing bad things? And I'm here trying to purify myself, trying to consecrate myself. I go to church, I pray, I'm trying to sanctify myself. And it seems like everything's going bad for me. And that's what was going on with Asaph. He was like, Lord, but I'm holy. I try to be holy. I try to give you my best. I try to give you my walk, my way. I give you my steps, Lord. And it seems that, Lord, sometimes we say, Lord, this might sound crazy, but Lord, I feel like you're not even giving me attention. But first, we need to give him the attention, our time, our devotion, our seeking, our hearts, our mind, our soul to him, everything. Hay que darle todo al Señor. Cuando esas cosas pasan, vemos cómo la gente del mundo prospera más que nosotros, siendo ellos hijos de la desobediencia, como dice la palabra de Dios, les describe. Y nada les pasa. Y parece que para nosotros nos va peor. Y somos hijos de Dios. Y decimos, Señor, pero yo me santifico. Trato lo mejor de agradarte en santidad y en temor. Trato de consagrarme para ti. Y a veces estamos así, como en esta situación. Señor, puede sonar como una locura, pero siento que no me estás dando atención. Bueno, en primer lugar, usted y yo debemos de darle la atención nuestra al Señor, la adoración a Dios, alabanza, la gloria a Dios. Porque algo que he entendido, hermano, y debemos de entender y comprender, que tal vez nosotros no lo tenemos todo, porque Dios sabe por qué. Dios sabe por qué no nos da todas las cosas. Dios sabe el por qué. Hay que darle gracias por lo que no tenemos y por lo que tenemos. Estar contentos con lo que tenemos, dice la palabra, con las cosas que Él nos da. Pero duele el corazón. ¿Ves el orgullo,
la vanidad, las personas allá afuera. A ver, por ejemplo, puedes estar en tu lunch y el compañero de lunch trae un buen steak ahí y usted con lentejas y arroz. Tiene steak, tiene sus vegetales, su limonada y usted sus lentejas o frijoles. A mí me ha ocurrido, a veces te desprecian porque te ven con lentejas o con frijoles en la escuela y te sientes mal. Te sientes mal cuando ellos tienen algo que tal vez tú no puedes tener. Duele. Y dices, pero yo soy hijo de Dios. Te busco. Trato de vivir lo mejor para ti en santidad y temor. Te respeto. Porque te amo. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Así pasaba la mente de este siervo Asaf. Señor, te amo. Y mira, estos salen con el carro del año. Salen con una grande casa. Tienen todo. Salen con los Dr. Dre Beats. Y yo apenas con los headphones de cable. Salen con su iPhone 12 y yo apenas estoy en el 7. Comen bien. Y yo con verduras, con los asparagus de mi mamá. Y ellos no comen asparagus. Lentejas, frijoles todos los días. ¿Cuándo les gustan los frijoles? Amén. Yo sé, los mayores me entienden. Porque allá dicen que solo frijoles comen en su país. A veces eso es lo que a veces tenían allá en su país. A veces he escuchado que eso describe que es la comida del más pobre, los frijoles y los arroz. Y he pasado por esa situación de niño, donde tal vez el refrigerador estaba vacía por semanas y solo lo que comíamos era caldo de frijol. Pero en ese tiempo no nos gustaba el caldo de frijol, y ahora nos gusta. Ahora comprendemos a nuestros padres. Pero eso, joven, salga adelante. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a Dios. Honra a Dios en la escuela, donde quiere que vayas, en la calle. No sabes, no entiendes todavía el dolor que pasó a nuestros padres. Cruzar los pies hinchados, sin fuerzas, días sin trabajo, tratando de buscar trabajo, un lugar para poner un techo para ti, donde dormir. Y eso entendió Asaf. Dice en el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Cuántos pueden decir? Ciertamente es bueno Dios para conmigo. Para con los limpios de corazón. Entendió Asaf. Esto le ayudó para que él no se deslice del camino de Dios. Dice la palabra que él casi se deslizaba del Señor. En el verso 2, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? He was seeing the things. They eat better than me. They have better things than me. They live better than me. And I'm a child of God. Why can't I have those things? Would it be better to be like them? Eso le pasaba a Asaf. ¿Sería mejor volverme como uno de ellos? Para parar de sufrir, parar de mendigar,
el ser azotado, golpeado, avergonzado, humillado por los demás. Sería mejor volverme como ellos. Esa era la prueba que le pasaba. Y nos pasa a muchos. Vemos la vanidad, cómo el hombre se exalta, ellos mismos, que lo tienen todo, aparentemente. Apparently, people have everything. Apparently they're happy. Aparentemente están felices. Aparentemente están cómodos. Apparently they're comfortable where they are. In wickedness. Aparentemente ellos están cómodos, felices en lo malo, sin Dios, sin temor a Dios. Aparentemente. Yo quiero aconsejarle que necesitamos la ayuda de Dios. Porque Asaf miraba estos problemas. Tal vez me imagino él decía, ¿por qué las cosas que les debe de pasar a estos me pasa a mí? Por el pecado, porque dice la palabra que el pago del pecado es muerte. Y él miraba la sociedad, miraba al mundo, los impíos haciendo lo malo, tras lo malo, robar, matar, hurtar, pecar. Y tal vez en su mente no merecen estos, muerte, juicio, enfermedad, renuncia, porque están separados de Dios. Y parece que me está pasando a mí, pudo decir Asaf. ¿Pero qué le causó esto? Dice la palabra que le causó envidia. La envidia porque él miraba la prosperidad de los impíos. Le causó envidia porque dice que no tenían congojas por su muerte, que quiere decir no tenían pena de morir. It says, for there are no pangs in their death, which means there is no grief. They don't care if they die. They're not scared to die when they should be. Dice que no les da pena, congojas por su muerte, por morir, cuando deben de tener pena. Porque hay una vida después. Hay una vida después de la muerte. Hay un juicio después de la muerte. Para los limpios de corazón, los justificados, rociados por la sangre de Cristo, salvos por la fe en Jesús, hay un camino mejor. Hay un juicio mejor. Hay algo mejor. Pero para los que no tienen a Jesús, los que hacen lo malo, ¿qué hay para ellos? Usted y yo sabemos el lago de fuego, el infierno, donde jamás podrán salir. Dice, ni son azotados como los demás hombres, no sufren como los demás hombres. Se cubren de vestido de violencia, hacen cosas malas, roban, matan, asaltan, torturan, secuestran. Logran con creces los antojos del corazón, que quiere decir que ellos tienen más de lo que pueden desear y todavía no se satisfacen. Quieren más, quieren más, quieren más. ¿Por qué? Porque no viven una vida feliz como ellos aparentan. Y dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Cada día su pensamiento está en hacer el mal. ¿Qué vamos a hacer? Mal, mal, mal. ¿Qué vamos a hacer este viernes? Fiesta. Agarramos mujeres, drogas, junte todo. Y dicen, ponen su boca contra el cielo. Blasfeman contra Dios. Maldicen a Dios. Porque ¿quién está en el cielo? Nuestro Dios. Y ellos se levantan contra Dios. Pueden decir, nada me pasa a mí. Nothing happens to me. A nada me ocurre.
Yo estoy bien como estoy, aparentemente, pero no lo están. Y era tanto la envidia de este varón Asaf, que ya sentía en el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, diciendo, en vano soy hijo de Dios, en vano le serví a Dios, en vano me guardé para el Señor. He was saying, in vain I kept myself holy. In vain I served the Lord. In vain I cleaned my hands. In vain I walked with God. Y ese es un problema tan grave que apachura al creyente. When we say that, oh, it was in vain. It's in vain that I'm serving God. It's in vain that I'm going to church. Es en vano que voy a la iglesia. Estamos causando un decaimiento. Estamos cayendo. Nos estamos causando a nosotros mismos una incisión en el corazón. Nos estamos golpeando nosotros mismos. Estamos golpeando el corazón de Dios. Y nos duele más a nosotros. Porque así es el hombre. Así somos nosotros. Nos olvidamos de lo bueno, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Lo justo que ha sido Dios, lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. We forget how gracious the Lord is, how loving the Lord is, how merciful the Lord is. And when we say it was in vain, serving the Lord, it's in vain going to church, being a believer. How can I say it? You're just sinking yourself and you're hurting yourself. You're hurting the Lord's heart, but most of all, you're hurting your own life. You're hurting your own heart. Because God is a God of mercy and forgiveness. Dios es un Dios de perdón y misericordia. Y aunque nosotros digamos, en vano le serví a Dios, en vano voy a la iglesia, Él entiende. Él no te va a rechazar o te va a despreciar. Él es un Dios piadoso, tardo para irarse, amplio para perdonar. Y Él está dispuesto a perdonar. A veces nos duele, estamos sufriendo. Estamos diciendo, Dios, ¿dónde estás? Siento solo. Te sirvo, te busco. Y es como si nada pasara. No estoy siendo bendecido. Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué Él guarda ese poco de silencio. Dice por un momento que Él esconde su rostro, por un momento, pero después que nos recogerá con su eterno amor y prolongará su misericordia. Y viene Asaf en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf, aunque usted no lo crea, pero Asaf estaba cometiendo un pecado por tener envidia. Tener envidia es un pecado, no solamente de los impíos. Tener envidia del hermano, tener envidia de nuestra familia.
aunque él no hizo nada, aunque él no presentó esa envidia con sus acciones, lo hizo con su mente y su corazón. Pero eso dice, pensé para saber esto y le fue duro, le fue doloroso para él. ¿Por qué? Porque estaba pecando con envidia, resentimiento, celos. Y dice la palabra, Jesús lo dijo, la ley trataba con lo superficial, se puede decir, porque ahorita le voy a explicar lo superficial, lo carnal, lo físico, la ley. Dice, Jesús dijo, ¿habéis oído de la ley de Moisés? Si te acuestes con una mujer que no es tu esposa o es casada, es fornicación o es adulterio. Pero yo os digo hoy que si solo ves a una mujer para pecar con ella, te cuenta como adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Que eso trataba por dentro. Eso trata con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Porque dice Jesús, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras, las contiendas? ¿No son del corazón? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Todo lo que sale del corazón. Y del corazón de Asaf salía esta envidia. Él tal vez los puede maldecir. Locos, váyanse, piérdense, que el juicio de Dios les caiga, están en maldición. Se pudo revelar él, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un levita, y el levita entiende que el proceso de la santificación consiste de la limpieza, santificación y purificación del alma, del corazón, los pensamientos, sentimientos, emociones, tal como la santificación del cuerpo. Cuando Dios le ordenó a hacer el tabernáculo, dice que Dios le dijo, santifíqueme los sacerdotes y los levitas, porque ellos eran los que llevaban la presencia de Dios. Y ellos eran vestidos de una forma que representaba hermosura y verdad, santidad a Dios. Dice que los sacerdotes, lo que ellos se ponían en la cabeza, decía santidad de Dios o de Jehová. Dice que aún sus calzoncillos eran de lino torcido, eran blancos. Tenían que santificarse por 7 días y Moisés los tenía que ungirlos con la santa unción. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a la presencia de Dios y les ponían unas campanillas de oro, los amarraban. Cuando ellos entraban a ese lugar santo de Dios, si aquel sacerdote tenía algo malo en su corazón o en su pensamiento o hizo algún pecado, lo mataba Dios, lo mataba la presencia de Dios. Por eso eran las campanillas. Para cuando él iba así, agachado, entrando, se oía el ting, ling, 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 ling. Y ya cuando no escuchaban eso, era que ya expiró. Y Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Entonces, Asaf estaba cometiendo este pecado en su corazón de la envidia, el sentimiento, el celo, la duda.
hasta que él llegó al santuario. El verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice ahí que Dios le mostró una revelación para su problema en una perspectiva de la eternidad y de la mayor bendición para un creyente. En el santuario comprendió él el destino de los impíos, personas que su porción no era Dios. Y él entendió también en sus versos 23 al 28 la porción de los justos, de los limpios de corazón, que no hacen iniquidad, que viven en santidad para el Señor, que su porción era Dios. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, verso 23, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Cuál es esa gloria? La gloria eterna en el cielo, la vida eterna. Y él vio el fin de ellos. Verso 18, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Dice que Dios menospreciará su apariencia de estas personas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver pecado. Dios es santo. Él no puede venir. Si alguien peca, no, Dios no es así. It's okay. Está bien. Don't do it again. No. Dios no sería santo o justo si Él nos pasaría todas las cosas que hagamos. Pero Él ama al pecador, pero no le agrada el pecado. Por eso todos los días tenemos que santificarnos para el Señor. ¿Y qué es porción? Para entender más el tema. En el hebreo, porción, la palabra porción es una ración o una parte de algo que puede ser dividido. Pero en la nueva traducción viva, la palabra hebrea en porción es inclinada como una herencia. Deuteronomio 10:9 dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y cuando Dios le mostró en el santuario a Asaf una revelación con una perspectiva de la eternidad, comprendió que Asaf en Dios estaba completo. No necesitaba nada de lo que tenía la gente impía. Entendió que Jehová era su porción. Tenía que entenderlo espiritualmente. Tal vez se había olvidado de la promesa de Dios que le prometió a la tribu de Leví, que eran la tribu de los levitas, los adoradores de Dios, que no tenían herencia en la tierra con sus hermanos, con los demás pueblos. Pero Jehová les dijo, tendrán herencia conmigo. Yo seré su herencia. Y se le había olvidado a Asaf. Por eso es importante como creyente tener comunión con Dios en su palabra y por el Espíritu Santo. Porque dice, ¿dónde está? En el verso 24, me has guiado según tu consejo. ¿Y quién nos guía? ¿Quién nos guía al consejo de Dios? ¿Quién nos guía a la verdad? Sino el Espíritu Santo. La verdad es Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Con Jesús llegamos a la vida eterna. Con Jesús llegamos a la eternidad con el Padre en el reino celestial, donde no hay contaminación,
donde no hay corrupción, donde no hay dolor, no hay tristeza, ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento. Y después me recibirás en gloria. Qué lindo. ¿Por qué? Hay que entrar en el santuario, tener esa íntima comunión con Dios y entender lo que nuestra porción es Dios, una herencia eterna, incorruptible, incontaminada, y es Jesucristo que constituyó esa herencia para nosotros, para usted, esa porción. Dice él que él era el heredero de todo, por cuanto él creó todo el universo, nos hizo también herederos con él. Así como Jesús era el Hijo de Dios, y dice Pablo, dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan, dice que nosotros no fuimos escogidos por voluntad de sangre, ni de carne, ni de hombre, sino por voluntad de Dios. Y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero llegar a esto. Si Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, de rescatar y buscar lo que se había perdido, usted y yo, para hacernos sus hijos, es que nuestro mayor hermano es Jesucristo. Our big brother is Jesus Christ. Y lo confirma Jesús cuando le dicen, Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dijo, un momento. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y usted está en la voluntad del Padre por creerle a Jesús y recibirlo en su corazón. Porque Él dice en su palabra que Él nos predestinó, nos conoció, nos justificó y también nos glorificó. Qué lindo. Amados, no podemos tenerlo todo, pero algo sí nos completa. Algo sí es una completa porción. Jesús. Él es la fuente de la vida. He is the source of our happiness. He is the source of everything we need. He is what fills your heart. Él es el quien toma ese vacío en nuestro corazón. Y es lindo tenerlo allí. Una relación con Jesús. Este caminar sí no es fácil, pero tampoco no es imposible. Pero Jesús nos dice, no les dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, Él nos va a recordar lo que nosotros meditamos en la palabra. Así como entró en el santuario Asaf y fue ministrado a Asaf para comprender que él lo tenía todo, que su porción era Dios. Y si su porción era Dios, su herencia, si su herencia era Dios, ¿qué más necesitaba? He had to go to the Lord's sanctuary and be ministered and strengthened by the Holy Spirit so that he could understand that all he needed was the Lord. That he had everything in the Lord. And if his portion was the Lord, what else did he need? What else would he need if the Lord was his portion, his everything? Vamos a Efesios capítulo 1.
Efesios 1, 11 al 14. Dice así, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que tenemos una herencia, amados hermanos, en Cristo Jesús. Asaf tuvo que ver que la herencia, la porción de los impíos era destrucción, era asolamiento, era terror, era el Seol. Mas los que se guardan para el Señor y caminan y pelean esta lucha y son fieles al Señor, los que tratamos de limpiarnos para el Señor, los que nos ataviamos con la santidad del Señor, para honra y respeto para el Señor que nos salvó. Y nos dio la purificación de nuestros pecados. Tenemos esa herencia con Él. Y que el Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos, capítulo 8, 16 al 17, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos con el Padre y coherederos juntamente con Cristo. Qué lindo. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces no es en vano que usted se santifique, que usted se purifique, camine guardándose para el Señor. Porque tenemos las aras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? La garantía de nuestra herencia. Hay una garantía incorruptible que ningún diablo, ningún hombre, ninguna nación nos podrá deshacer. Porque es una garantía que si usted camina la buena batalla de la fe en Jesucristo, heredará la vida eterna, la corona de vida, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, sus versos 2 al 9. Gloria a Dios. Y dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para usted, para yo, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al tener usted al Señor Jesucristo, lo tiene todo. Y qué hermoso que este varón Asaf comprendió algo importante. Dice que él dijo: ¿a quién tengo más en el cielo sino a ti? Qué lindo. He said, whom have I in heaven but only you? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Whom have I in heaven but only you? And there is none upon earth that I desire besides you. Qué lindo. Este hombre deseaba a Dios. Deseaba estar con Dios. Porque él comprendió algo. Que él tenía la garantía por guardarse para el Señor y tener esa comunión con Dios. Tenía la vida eterna. Y él reconoció y él vio la bondad, la gracia, la benevolencia, lo bueno que es Dios, que nos había predestinado, conocido, justificado y glorificado antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Así que no es en vano que usted está aquí. It's not in vain that you're here. For he says, he predestined, he foreknown, he justified and glorified us before the creation of the universe. Dice que él nos vio. It says that he saw us first. We didn't see him. He saw us already. ¿Por qué vino Jesús? Vino para darnos esa herencia. ¿Por qué se despojó Jesús? Porque ella vio todos los aleluyas que iban a ser salvos por ese sacrificio en la cruz. El Padre le dijo: te enviaré, pero mira a todos los que te voy a dar. Es usted y yo. Él nos vio, por eso Él vino. Él no vio a lo extranjero que no sabía. Él sabía, Él ya te vio en la eternidad. Ella nos vio conquistar esa herencia, pero ¿qué hay que hacer? Dice, para terminar, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué lindo esta historia de este varón. Él entendió que aunque la gente allá afuera haga lo que haga, porque están ciegos. Y a nosotros nos ha dado la revelación de la luz, Jesucristo, que Él es la luz de la vida, para que ya no caminamos a esa destrucción, sino que ahora nos caminemos cerca de Él para alcanzar la gloria eterna que Él preparó para usted y para mí. Póngase de pie.
incline su rostro. Si usted quiere, levanta sus manos, cierre sus ojos y hagamos una oración para darle las gracias a Dios.